Saludos amigos, soy Alfredo de la Cruz y esto es Alfredo en Directo. Gracias por seguirnos y especialmente a quienes nos dan su apoyo a través de patreon.com/Alfredo en Directo. Muchísimas gracias. Hoy hablaremos de la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26. ¿Qué es y por qué se celebra? ¿Por qué son necesarias más reuniones después de haberse celebrado tantas? Hablaremos del Protocolo de Kioto de 1997 y del Acuerdo de París del año 2015. ¿Por qué la COP26 es nuestra última oportunidad para preservar la vida en el planeta Tierra? Hablaremos también de las llamadas cero emisiones neta y de cómo una potencial ausencia de Xi Jinping a la cumbre de Glasgow, el informe de amenaza ecológica EPR del Instituto para la Economía y la Paz, junto con el presupuesto de Estados Unidos para el año 2022 y la agenda medioambiental del presidente Joe Biden, se interrelacionan con este tema. Antes de continuar, recordarles suscribirse a este canal y activar todas las notificaciones para que les lleguen los avisos de cada una de nuestras transmisiones y publicaciones para seguir creciendo y construyendo esta comunidad, espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Miren, señores, este próximo domingo 31 de octubre comienza en la ciudad escocesa de Glasgow, en Escocia, Reino Unido, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26, con el trasfondo de un mundo sacudido por la pandemia del COVID-19 y a punto de agotar la última oportunidad para que la humanidad pueda evitar la catástrofe climática. El presidente dominicano Luis Abinader suspendió su asistencia a la misma debido al acentuado deterioro de la gobernabilidad del vecino Haití, información que sirvió el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, mediante un comunicado oficial. La COP26 es la 26ª Conferencia del Clima, la mayor y más importante conferencia relacionada con el clima del planeta. En el año 1992, Naciones Unidas organizó un gran evento en Río de Janeiro con el nombre de la Cumbre de la Tierra, que ustedes recordarán, en el que se adoptó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este tratado, las naciones acordaron estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar la peligrosa interferencia de la actividad humana en el sistema climático. Al día de hoy, el tratado cuenta con 197 países signatarios. Desde el año 1994, año en que entró en vigor este tratado, la ONU reúne cada año a casi todos los países del mundo en cumbres mundiales sobre el clima, conocidas como la COP, referido a la Conferencia de las Partes. Este año se debería haber celebrado la cumbre anual 27ª, es decir, la número 27, pero por la epidemia del COVID-19 el año pasado no hubo convocatoria. Por eso este año se celebrará la 26ª conferencia, es decir, la número 26. Ustedes se preguntarán, ¿por qué más reuniones sobre este tema? ¿Por qué la COP26? Miren, durante las conferencias sobre el clima se han negociado varias ampliaciones del tratado para establecer límites jurídicamente vinculantes a las emisiones de gases de efecto invernadero y para definir un mecanismo de aplicación para la evaluación del cumplimiento. Así tenemos el Protocolo de Kioto de 1997,
que definió los límites de emisiones para las naciones desarrolladas del planeta que debían alcanzarse para el año 2012, o el Acuerdo de París del año 2015, en el que todos los países del mundo acordaron intensificar esfuerzos para intentar limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, por encima de los niveles que se tenían en la era preindustrial, e impulsar la financiación de las acciones sobre el cambio climático. Y es que la Tierra está ahora 1.1 grados centígrados más caliente que lo que estaba al comienzo de la revolución industrial. Entonces, durante el COP26, entre otras cuestiones, los delegados tienen como objetivo finalizar lo que sería el reglamento de París o las normas necesarias para aplicar el acuerdo. De manera que esta vez tendrían que acordar unos plazos comunes sobre la frecuencia de revisión y el seguimiento de los compromisos climáticos. De manera, amigos, que en sentido general, París o el Acuerdo de París del año 2015 fijó la meta de limitar el calentamiento por debajo de 2 grados centígrados, idealmente 1.5 grados centígrados, pero Glasgow, o sea, la COP26 que se celebra ahora, será la última oportunidad para hacerlo realidad. Pero ¿por qué, a decir de algunos, la COP26 es nuestra última oportunidad? Miren, enseguida se lo cuento, pero antes vamos a una pausa para mostrarle un mensaje de interés. En la Florida, Estados Unidos, para alquilar, vender o comprar un inmueble, la especialista en bienes raíces, Tamara Pichardo, es la solución. Tamara, además del estado del Sol, también puede asistirle o referirte en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Tú haces contacto con ella a través de su número telefónico que inmediatamente te doy y puedes ver en pantalla. 305-244-1584. Tamara Pichardo, la experiencia a su servicio. El cambio climático ya no es solo un incómodo problema. Se ha convertido en una emergencia mundial que amenaza la vida en el planeta en los próximos 30 años. El problema es que, aunque se cumplan los objetivos de París, el mundo se precipita hacia un peligroso aumento de la temperatura global de al menos 2.7 grados centígrados en este siglo. Entonces, la ciencia nos dice que un aumento de las temperaturas de esa magnitud para finales de siglo podría bien suponer, entre otras cosas, el aumento del 62% de zonas calcinadas debido a incendios forestales en el hemisferio norte durante el verano. La pérdida del hábitat de 1/3 de los mamíferos del mundo y unos periodos de sequía más frecuentes de entre 4 y 10 meses. De hecho, esta catástrofe climática, como la califica el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está afectando ya de manera letal a las zonas más vulnerables del planeta, como el África subsahariana o los pequeños estados insulares que se ven azotados por la subida del nivel del mar, lo que debería ser desde hace mucho tiempo objeto de mucha preocupación acá en República Dominicana y en Haití, las dos naciones que comparten la isla de la Española o la isla de Santo Domingo. Es por esto que para numerosos científicos un escenario de calentamiento del 1.5 grados centígrados es el único futuro habitable para la humanidad. El tiempo corre deprisa y para poder limitar
el calentamiento, el mundo necesita reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 8 años. Una tarea gigantesca, sin duda, que solo podremos llevar a cabo si los líderes que asisten a la COP26 presentan planes ambiciosos con plazos concretos y con una carga de trabajo inicial para eliminar el carbón y transformar las economías de sus países para lograr alcanzar las llamadas cero emisiones netas, lo que en otras palabras significa que no se estaría agregando nuevas emisiones a la atmósfera. En la práctica, las emisiones continuarían, pero se equilibrarían absorbiendo una cantidad equivalente de la atmósfera. Ese es el gran desafío. Miren, un detalle muy preocupante es que el presidente chino Xi Jinping podría no asistir a este magno evento de la COP26. De acuerdo con el diario londinense The Times, el primer ministro británico Boris Johnson habría sido informado de que Xi no acudiría, lo que acrecienta el pesimismo respecto al éxito de la cumbre. Sin embargo, esta noticia debemos verla en conjunto con otras situaciones que han surgido en estos días, como son el reporte de amenaza ecológica del Instituto para la Economía y la Paz, el IEP, la presente crisis energética global y su relación con los problemas respecto de la transición hacia la energía verde, para lo cual les recomiendo un trabajo de Economics de la semana pasada, donde explican ampliamente este tema. Y un tercero es una preocupante nota que nos llega desde Estados Unidos, pues al parecer la gran iniciativa que el presidente Joe Biden intenta pasar en el Congreso de aquel país sobre políticas sociales y ambientales muy probablemente tendrá que escindirle la parte ambiental para alcanzar los votos que garanticen su aprobación en el Senado. Vamos a ver estas situaciones en el mismo orden. Miren, el Instituto para la Economía y la Paz no solo ha medido los riesgos asociados por la escasez de alimento o agua, el crecimiento demográfico, las alteraciones climáticas y eventos naturales, sino que efectúa una serie de correlaciones con sus otros dos índices famosos, el índice global de paz y el reporte de la paz positiva, a fin de entender mejor la correlación entre los temas ambientales con la violencia, la paz y la resiliencia socioeconómica que exhiben los países más pacíficos del planeta. Uno de sus más importantes hallazgos es el círculo vicioso que se genera entre la degradación ecológica y el conflicto violento. Mientras mayor degradación ecológica existe, pues mayor probabilidades hay de que estallen conflictos violentos. Pero a la inversa, los conflictos violentos generan también mayor degradación ecológica. De los 15 países con calificación más baja en el reporte ecológico, 11 ya experimentan conflictos violentos severos y 4 corren el riesgo de enfrentarlos próximamente. En cambio, ninguno de los países con altos niveles de paz se ubica en la zona de riesgo en el reporte ecológico. De hecho, el 89% de los países más altos en dicho reporte presentan altos niveles de paz y cuentan con fortalezas sociales, económicas y políticas para enfrentar
de mejor manera las afectaciones ambientales y los riesgos por el cambio climático. Este reporte invita a las agencias internacionales, a las organizaciones locales y a los gobiernos a asumir enfoques integrales en la atención a la degradación ecológica más severas. Hay que mitigar los impactos por escasez de alimentos, escasez de agua o por eventos naturales, pero al mismo tiempo se necesita edificar o reforzar las estructuras, las instituciones y las aptitudes que crean y sostienen la paz. Esto incluye, por ejemplo, el combate de la desigualdad socioeconómica, el impulso al respeto de los derechos humanos, la construcción y solidificación de instituciones eficientes, un enfoque de desarrollo del capital humano y el combate a la corrupción, entre otros factores. Pero otro gran problema es que varios de esos aspectos no pueden ser atendidos solo de manera local. Un caso de ello es el tema de la corrupción. Los Pandora Papers, por ejemplo, nos muestran los esquemas transnacionales bajo los que la corrupción o el lavado de dinero pueden evadir a las autoridades nacionales, lo que muy claramente obliga a que los diferentes países tengan que cooperar y coordinarse para establecer compromisos, medidas y mecanismos para poder hacer esas medidas vinculantes, verificables y que tengan consecuencias su incumplimiento. Entonces, una potencial ausencia del presidente chino Xi Jinping a la cumbre de Glasgow podría representar un duro golpe a las aspiraciones de esa gran cooperación internacional, igual a lo que fue en su momento el anuncio de Donald Trump de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, acuerdo al que el presidente Joe Biden, afortunadamente, con más visión, reincorporó a Estados Unidos. Se especula que la ausencia de Xi Jinping podría significar que China, que es el país más contaminante del planeta, pues es responsable del 27% de las emisiones de carbono. Pues se especula que China se podría negar a establecer objetivos climáticos más ambiciosos y radicales. Ya de esto hablamos por acá en Alfredo en Directo, en la entrega del pasado 22 de octubre. China pone en riesgo la recuperación económica global y que les dejo el enlace aquí arriba. Pero ojo con eso, no es solo China. Hasta ahora, casi la mitad de los países del G20 no han expresado aún públicamente sus compromisos. Ahora mismo, la cooperación internacional se vuelve indispensable, no solo para hacernos resilientes ante los inminentes riesgos que enfrentamos, sino también en lo que tiene que ver con la transición de energías contaminantes hacia energías más limpias. Y es como dice The Economist, mientras los países se preparan a comprometerse en este esfuerzo de 30 años, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se está produciendo ante sus mismos ojos el primer gran susto energético de la era verde. Los precios del petróleo, el carbón y el gas se han disparado desde mayo en un 95%. Miren el caso de Reino Unido, por ejemplo, el anfitrión del evento ha vuelto a encender sus centrales eléctricas a carbón que tenía apagada. Los precios de la gasolina en Estados Unidos han alcanzado los $3 por galón. Los apagones han afectado fuertemente a China e India.
Y Vladimir Putin le ha recordado a Europa que el suministro de combustible que les llega a estos depende de la buena voluntad de Rusia. En el fondo, lo que deja ver The Economist es que la vida moderna requiere de mucha cantidad de energía y no se ha hecho a nivel global la inversión suficiente para cubrir el desabasto con energías limpias. La pandemia generó una crisis en la demanda energética que se mantuvo en sus mínimos históricos, pero a medida que la demanda ha ido regresando, se ha puesto de relieve este gran problema. En otras palabras, la inversión en energías fósiles se había venido reduciendo sin existir un contrapeso en energías renovables para poder cubrir la demanda existente. Precisamente aquí es que se conecta con el tema de Estados Unidos, pues la parte más importante de la agenda medioambiental del presidente Joe Biden, un programa para reemplazar las centrales eléctricas de carbón y gas de Estados Unidos con energía eólica, solar y nuclear, muy probable que se tendrá que eliminar del proyecto de ley de presupuesto que el presidente Biden está tratando de pasar en el Congreso estadounidense. La oposición del senador Joe Manchin, un demócrata de Virginia Occidental, muy ligado a una industria que se ve amenazada por esta política ambiental, tiene la agenda social y climática de Biden muy mal parada, pues sin su voto no pasará. Y él ve la propuesta de Biden como insostenible y la califica de locura fiscal. Buenos amigos, para concluir este tema, quiero decirles que el mundo está viviendo una crisis sistémica y los efectos se están sintiendo ya, pero no solo en temas climáticos o en las consecuencias de los fenómenos naturales, sino en otros tipos de temas cuyos vínculos con la degradación ambiental están bien documentados y además son bastante evidentes. Los conflictos armados y los desplazamientos humanos con sus consecuencias sociales, económicas y políticas en distintas partes del planeta. De manera que se requiere mucha cooperación y acción coordinada, muchísima imaginación y creatividad, lo que obviamente implica pensar fuera de la usanza común, sino para resolver esta crisis de raíz, al menos para intentar mitigar sus muchos efectos, lo que implica atender de manera integral distintos aspectos y deficiencias en lo nacional, pero al mismo tiempo promover la colaboración multilateral a nivel global. ¿Está preparada y decidida la República Dominicana a jugar el importante rol que le corresponde en esta materia? Quedo atento a sus comentarios. Gracias por llegar hasta esta parte. Espero tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios. Si te gustó la entrega, pues entonces dale like y compártela con tus contactos. Nos vemos en otro Alfredo el Director.